termina pasando. Entonces sí que eso te termina creando también una cápsula donde se apoya incluso más a gente de dentro que a gente que te vaya saliendo. Yo digo, es un caso más bien en la línea política, pero también es lo que te decía antes. Yo creo que todo lo que es el emprendimiento, todo lo que son las primeras infraestructuras, tienen que estar impulsadas para la parte pública y eso en la parte pública pesa negativamente bajo mi punto de vista, ¿no? Ese mirarse al lado, no, yo soy de esta provincia, lo hago para esta gente. Coño, bueno, si vienes para acá, al final son barreras, ¿no? Pero bueno. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Diego Vargas, cofundador de Al Andalus Innovation Venture. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muy bien, hombre. Encantado de estar contigo, Sebastián. Qué bueno, encantado igual de tenerte por aquí. Oye, Diego, para los que no estén tan familiarizados con Al Andalus, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hacen. Pues verás, Al Andalus Innovation Venture es un evento que organizamos, ya estamos en la tercera edición, ¿vale? Y bueno, pues realmente lo que tenemos es como un hilo conductor en el que tenemos como el centro de todo es la innovación. Entonces, es verdad que llevamos ya mucho tiempo todo el equipo trabajando con el ecosistema de emprendimiento, principalmente en el sur de España, aunque bueno, ya también en zona norte, pero principalmente en el sur. Y habíamos trabajado mucho con startups en fase semilla y pre-semilla, pre-seed. Y es verdad que muchas de ellas le hemos ido haciendo seguimiento y ya están en otra etapa, ¿no? En la etapa de scale up. A partir de ahí empieza a tener valor todo lo que es Al Andalus, porque sí es verdad que con ese foco de innovación que te acabo de comentar, cuando tocas a las scale up, nosotros siempre hemos montado rondas de financiación y realmente esas scale up lo que quieren es crecer y crecer, pero la mejor manera de crecer es teniendo clientes, ¿no? Bien, pues en ese punto ponemos innovación, ponemos a estas scale up y ponemos a todo lo que son las empresas y empresas que necesitan innovar. Y no tienen en muchos de los casos esa capacidad de innovar, sobre todo incluso porque son empresas ya más pesadas, ¿no? Más antiguas, y pensamos que una forma idónea es que esa innovación se la vayan metiendo a esas scale-up, es darle esos clientes o incluso esas posibilidades de innovar a esas corporate por medio de scale-up. Scale-up que necesitan, como te decía, a esos clientes y necesitan tener capacidad para financiar todo lo que es su crecimiento. Ese es el foco de Al Andalus, tener ese punto de encuentro, compilar innovación, scale-up, corporate y evidentemente tenemos muchísima relación con fondos y siempre pues en torno a 100, 150 fondos de inversión vienen allí a ver a estas scale-up en qué fase están y cómo si son invertibles o no. Perfecto. Oye, Diego, cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo llegas a este mundo de apoyar a los emprendedores tanto en fase semilla como scale-ups, como tú dices? Pues verás, es un tanto curioso, ¿eh? Yo vengo del mundo de la consultoría, luego estuve 25 años en un medio de comunicación como director general, precisamente en el sur de España. Y es verdad que los últimos años, bueno, en los 10 últimos años tenemos ese pico de decir, bueno, algo hay que dejar aquí. Y empezábamos a trabajar, independientemente de ser un medio de comunicación, bastante con la universidad, concretamente con la Universidad de Granada. Empezamos a trabajar con emprendedores. Y había una cosa curiosa en Andalucía y era que cuando tú hablabas con estos emprendedores, incluso con los que lo estaban mentorizando, Granada se caracteriza sobre todo porque hay bueno, quizá el polo más potente en tema de IA, de inteligencia artificial. De hecho, tenemos bueno, Paco Herrera es de las personas, en un catedrático, y es dentro de las 10 personas más nombradas a nivel internacional en todo lo que es IA. Y ellos siempre me decían que es verdad que es ese sitio donde se siembra y donde salen a esos talentos, ¿no? Que ellos los mentorizaban durante un tiempo, que montaban proyectitos, que luego algunos incluso montaban empresas, pero a la hora de pedir financiación, pues yo le preguntaba, bueno, y a la hora de pedir, pues no hay problema, o sea, directamente mandamos los decks a Madrid, a Barcelona, bueno, a X fondos de inversión y tal, y el 95% se iban, se tenían que ir de Granada o se tenían que ir del sur de España. Bien, pues ese es el origen. Empezamos a ver por qué no se quedaban, porque sí se querían quedar.
y al final pues era falta un poco de llegada de dinero, ¿no? De financiación. Tú estás ahora mismo en el sur de España, Sebastián, sabes lo bien que se vive y que tienes las posibilidades para todo. Pero es verdad que al final, si no tienes quien te lo vaya financiando, pues en muchos casos, primero, cuando lo localizas, si te ponen una condición y es, pues te tienes que venir a tal plaza, a Londres, o te tienes que venir a Barcelona o a Madrid, pues terminas yendo para allá. Bien, pues a raíz de eso dijimos, mira, algo hay que montar y lo que montamos fue una financiación. Estoy hablando de la ronda que antes me preguntabas, es verdad que ahora lo que tenemos es Andalus Innovation Venture y es precisamente dirigida a Scale Up, pero empezamos con rondas para startups en fase seed y pre-seed. Y eso era con Alhambra Venture en Granada, ¿no? Entonces empezamos a montar ese tipo de rondas. La verdad que fue un éxito, no había en Andalucía nadie que ocupara o que hiciera esa función. Y bueno, pues hemos ido escalando y es verdad que a partir de ahí me he ido metiendo cada vez más en todo el mundo del emprendimiento, ¿no? Y pues, he participado pues, no sé, en la elaboración del primer plan de emprendimiento de Andalucía, por ejemplo, hemos sido parte del equipo, ahora estábamos con la agencia de digitalización también de Andalucía haciendo el plan estratégico, en fin. A partir de ahí, ya digo, ese era el origen, pero ya pues te vas metiendo y bueno, pues es un no parar y además una cosa súper motivadora. Justo agarrando un poquito lo que tú dices y sobre la importancia del entorno, cuando, o sea, muchas veces, no sé si alguna vez viste una serie de Netflix mexicana que creo que también aquí fue popular, llamada Club de Cuervos. Sí, ¿Alguna vez la viste? sí, 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 perfecto. sí, sí. Bueno, cuando estaba esa serie saliendo, a mí muchos amigos me preguntaban por qué el protagonista quería ser el Real Madrid de América Latina o que este club ficticio fuera el Real Madrid de América Latina, ¿no? Y entonces a mí me preguntaban muchos amigos, ¿quién es oye, para ti, ¿quién es el Real Madrid de América Latina? Y le dije, bueno, a ver, uno, no hay. Y dos, pues no creo que lo pueda ver, ¿no? Y lamento decir esto, pero es porque pues que el Real Madrid haya llegado a los niveles que está, pues no solo es mérito, que sí tiene mucho mérito porque es probablemente el club mejor administrado del mundo, pero también es producto de su entorno, ¿no? O sea, lo que les decía es, en América Latina no puede haber porque no tenemos esos estadios, no tenemos esa infraestructura, no tenemos ese negocio, esos patrocinadores, esos jugadores, bla, 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 ¿no? Entonces, justo agarrando lo que tú dices, eh, quería hablar de la importancia con las personas siempre dicen que eres producto de tu entorno y creo Ujú. que muchas veces subestimamos que las empresas al estar hechas por personas eh, pues un poquito de lo mismo, ¿no? Y que estos hubs de innovación no simplemente, ¿sabes? No simplemente nacen, ¿no? O sea, hay muchas personas detrás que están haciéndolo crecer, que lo ven desde varios puntos. Eh, y, y esa es la misma razón por la cual, así como no puedes hacer en el sur de España, no puedes agarrar un país random y decir, bueno, aquí va a ser la cuna de innovación y va a estar lleno de startups, ¿no? Se tiene que juntar muchas Ujú. cosas. Eh, Oye, Diego, justo agarrando este tema, te quería preguntar, para personas como yo que nos acabamos de mudar o personas que pues, están pensando irse a España y a lo mejor apostar por el sur de España, como tú dices, porque confirmo lo que dice, se vive muy bien por aquí. Eh, ¿Cómo es el ecosistema emprendedor? ¿Cómo es el ecosistema emprendedor del sur? Bien, pues mira, el ecosistema emprendedor parte, yo creo que ahora es cuando realmente se le empieza a ver la punta, ¿no? Yo te estoy hablando que empezamos en años, sí, 2013 más o menos cuando empezamos a entrar. Ahí había un ecosistema que era principalmente liderado por la parte pública, era el catalizador, era toda la parte pública, había una red para temas bueno, le llamaban los Guadalinfo, ¿no? A nivel de pueblo, luego había otra red que era CADE, que era como unos centros de emprendimiento en ciudades. A partir de ahí había algunos parques tecnológicos, en fin, pero todo era público. No había prácticamente un líder a nivel privado que aprovechara esa aceleración que podía llevar todos esos CADE o todos esos parques tecnológicos. Entonces, de ahí es verdad que ha ido evolucionando bastante y ya centrando a día de hoy, sí es verdad que ya hay una red interesante, principalmente con dos focos, Sevilla
y Málaga, donde sí que hay algunas aceleradoras pues, que tienen ya proyectos bastante interesantes. Y luego además como muy centrado yo te diría en verticalizar, ¿vale? ¿Por qué? Pues más o menos te hago una radiografía. Por ejemplo, si tú te quieres, aunque todo el mundo habla de todo, ¿no? Si tú quieres hablar de ciber o de gaming, principalmente es Málaga. Y hay de todo, ¿vale? Pero ahí sí es verdad que hay como bulle mucho más, porque al final estos son vasos comunicantes, uno empieza a trabajar con una, se va a otra, monta otra cosa y más o menos va montando lo que va conociendo también, ¿no? Si tú quieres hablar, por ejemplo, de toda la parte de aeronáutica o quieres hablar incluso de tema de agrifood, que ese es bastante transversal en toda Andalucía, Sevilla la verdad es que se distingue. Si quieres hablar de temas de IA, vete a Granada. Si quieres hablar también de la parte, fíjate, de agua y de parte de agrifood, ya sabes que hay en Almería una industria de temas de invernaderos y tal, súper bollante, pues hay unos centros de innovación allí bastante interesantes. Y a partir de ahí es verdad que, bueno, pues en el resto, pues hay un poquito de todo en cada uno de los sitios, pero principalmente serían las señas de identidad de esas cuatro provincias donde podríamos decir que se centran mucho más y luego en volumen, mucho más Sevilla y Málaga que el resto, ¿no? Eh, Todo esto, pues efectivamente ya empieza la gente a quedarse, a crear proyectos desde aquí, incluso a trabajar desde Andalucía para fuera de España. Se están empezando a constituir, o sea, cogen emprendedores, te los dejan aquí, tú has venido para acá y se empieza a trabajar desde aquí porque es verdad que ya las infraestructuras, las ayudas, los apoyos, los sitios para poder quedarte están bastante extendidos y se puede trabajar bastante bien desde aquí y además te puedes conectar bastante bien con gente que tiene los mismos intereses, que es otra de las cosas que también nos encajan, ¿no? Yo quiero hablar entre mis iguales, ¿no? Quiero hablar con emprendedores también, quiero que haya foros, quiero que haya charlas, bueno, pues esa red en estos momentos, y ya te digo, han sido más o menos 10 años los que yo te podría hablar, ya sí que está bastante bien estructurada y creo que es un sitio idóneo para todo lo que es el emprendedor. Y justo lo que decías al principio de crear crear este ecosistema para que no solo se esté persiguiendo un caso de éxito o dos que luego se vaya a otro lado, ¿no? Sino pues, crear todo lo que necesita para seguir adelante. Oye, y te quería preguntar, en este proceso tan largo, ¿cómo has vivido tú desde dentro la evolución, ¿no? O sea, como decíamos, donde no había nada, ahora pues se está tirando que Málaga es el Silicon Valley de Europa, se está creciendo mucho en cuanto a todos estos temas. Pues yo creo que hasta la pandemia que nos aceleró lo del teletrabajo, pues como tú dices, Mm. uno puede disfrutar el buen clima y las buenas playas y vender a todo el mundo mucho más que hace, no sé, 10 15 20 años para, Mm. para ir antes. ¿Cómo has vivido esa transformación? Bueno, la vas viendo que van saliendo cosas, vas viendo que hay cada vez gente más interesante, gente que se va moviendo, gente que sabe, porque es verdad que, bueno, pues como todo, o sea, tú entras, yo recuerdo las primeras ediciones que hicimos de ronda de financiación en el 2014, sí, 2014, había todavía mucho PowerPoint, había mucha gente también con las ideas un poco pues no sé, de haber leído y no saber realmente cómo se mueve. Por ejemplo, tú vienes de México, no sé exactamente cómo es allí, ¿vale? Pero la gente cuando has hablado de Málaga, el Silicon Valley, bueno, es un poco marketingiano, ¿no? Pero Silicon Valley hay uno, ¿vale? O sea, nos gustaría parecernos, tú antes has hablado del Real Madrid, ¿no? Pues sí, todos queremos ser Real Madrid o todos queremos hacer en emprendimiento Real Madrid y Silicon Valley, ¿no? De alguna manera, esa pantalla. Eh, y bueno, pues te encontrabas a gente que llegaba y te iba a una ronda y cuando terminaba la ronda, yo recuerdo la tercera edición que hicimos de ronda de financiación de una gente bastante potente, tenían ya 100 empleados, era un tema, bueno, era curioso. Y terminamos, hizo su pitch, había allí inversores y tal, y por la tarde me parece que fue cuando cogí al CEO, digo, bueno, ¿qué tal, no? Nada, pues, le hizo, vamos, el pitch y ha estado francamente bien y tal, y dice, sí, sí, pero creo que no lo voy a conseguir. ¿Cómo que no vas a conseguir el qué? Que no, no sé, no recuerdo, pero iría pidiendo en torno a 1 millón de euros, tampoco era un ticket muy grande, ¿no? Y creo que no lo voy a conseguir y tal, porque no remato, porque tal. Y digo, no remata, joder, si acabas de hacer el pitch esta mañana, ¿no? Y digo,
eso seguro que irá, vamos, habrá que tener los contactos, habrá que hacerle seguimiento y tal. Y dice, no, pero verás, es que yo necesito la pasta para allá, para pagar las nóminas de este. Entonces, no, me dice, mira, vamos a ver, esto no funciona así, ¿vale? O sea, eso es la culturilla de decir, mira, para tú levantar pasta, tú tienes que estar entre 6 meses y un año, tienes que conocerte a muchísima gente, tienes que estar dando métricas, tienes que, esto no es que yo voy a un sitio, cuento mi rollo, viene alguien, me firma un pacto de confidencialidad y prácticamente empezamos ya a darme unos no sé cuántos euros, ¿no? Yo es que he leído, no, mira, yo no te digo que en Estados Unidos en algún caso concreto y tal pudiera haber pasado, pero esto no funciona así, ¿vale? Esto funciona de otra manera. Bueno, pues ¿cómo ha ido evolucionando? Que era la pregunta. Pues creo que se va profesionalizando mucho más, se va conociendo mucho más. O sea, todas esas ideas de tengo una idea magnífica, hago un PowerPoint, alguien me va a meter dinero y me voy a hacer millonario. Creo que la gente ya ha ido aterrizándola y sabe que tiene que haber algo detrás. Sabe, antes he hablado de lo de rodearte de personas, sabe la importancia de los equipos. No estoy yo con mi amigo y tal. Sí, sí, tío, pero tienes un equipo súper profesional, tenéis que tener una madera distinta, ya cada vez empieza a ver a gente pues con esa ilusión que yo siempre se la veo al emprendedor que de verdad tira para adelante, ¿no? Ese pesado que dice, joder, este tío, pim, 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 pues que necesitas tener esa madera para poder ser emprendedor y eso poco a poco va ya calando, ¿vale? Entonces, ¿qué te diría? Pues en esa evolución es de haberlo visto en una etapa como muy de mucha nube en cuanto a que había gente y no mucha con ciertas ideas a ir profesionalizándose cada vez más y saber lo que es emprender, ¿vale? Saber lo que es emprender, lo que conlleva emprender, cómo tienes que hacerlo, qué plazos tienes que manejar, qué tiene que tener un proyecto, todo eso que antes casi, fíjate, nosotros antes de las rondas de financiación hacíamos una cosa que llamamos el Academy, ¿no? Y era prácticamente darle estos conceptos a la gente que habíamos seleccionado por los proyectos, ¿no? Ahora ya eso era en Al-Ándalus, ni se nos ocurre hacer un Academy, ¿no? Porque dice, bueno, esta gente como se suele, en una expresión entrecomillada en Andalucía, se suele decir, tienen el culo pelado, ¿no? Bueno, pues es un poco malsonante, pero se dice mucho, ¿no? Y esta gente no le tienes que contar todas esas historias, ¿no? Que le contábamos antes, ya lo tienen más que asentado y sabe cómo tiene que trabajar y sabe cómo tiene que acudir pues, al mercado o a conseguir esa financiación, o sea, sí que ese camino se han dado y la verdad que ahora da gusto ya hablar con gente. Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, danos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. Oye, y justo te quería preguntar, ¿ha evolucionado, como tú dices, pues, tanto el ecosistema como el emprendedor en, como tú dices, tener un poquito más aterrizado y saber que los fondos no son solo un cajero ilimitado al que pueden sacar, ¿no? Que creo que en general hemos tenido esa evolución. Yo te quería preguntar, los capitales de riesgo, las aceleradoras, incubadoras, ¿cómo han evolucionado en este tiempo? Mira, yo te hablo primero de Andalucía y como lo veo también a nivel nacional, ¿vale? En Andalucía, vamos a ver, Capital Riesgo todavía no hay una red andaluza clave, hay como tres, cuatro eh, sí, fondos Venture Capital, ¿no? Aquí, andaluz. Lo que pasa que es verdad que te vienen, por ejemplo, pues te puedo nombrar Arcano, pues Arcano es a nivel nacional, internacional, bueno, ya tiene oficina en Andalucía, entonces esa parte se ha ido creando, aunque no hay todavía una red de venture capital importante de carácter andaluz, que no lo veo tampoco necesario. Lo que tienes que tener metido el foco aquí e ir captando todo esto. La parte de aceleradoras, pues hay sobre todo la red de los Open Future. Había hasta el año pasado otra que era un acuerdo con Vodafone, que era Minerva, que ha desaparecido. Hay alguna como Espacio Red en Sevilla que es súper potente. Y van saliendo, digo, aceleradoras, ¿vale? Luego ya hay de temas de incubación, sí hay bastantes más. Por ejemplo, en Granada, en tema de bio, está Access Health, que ayudamos nosotros también en el lanzamiento. Y bueno, pues sí hay una red y sobre todo haría bastante hincapié en que son redes, lo que te estoy hablando, de carácter privado, que no es
la parte pública. Dentro de la parte pública siguen estando los CADES, que están intentando ahora mismo evolucionar para ser algo más que el propio autotrabajo, que en muchos de los casos es lo que había, él es emprendedor, pero que lo que quería era tener algún pequeño trabajito y él se iba montando, pues bueno, no sé, hasta para montar un bar, ¿no? Te podías encontrar ahí, que quieras que no son emprendedores, ojo, no de carácter ni tecnológico, ni innovador, ni digital, pero bueno, son emprendedores también. Pero todo eso también ahí en esa parte hay una transformación en la parte pública bueno, que se está viendo. Pero bueno, a lo que iba, yo siempre digo que la parte pública es catalizador y lo que vale es la parte privada. Pues en esa parte privada ya sí empiezas a ver algunas aceleradoras con un cierto, o sea, con un cierto ritmo, ¿no? Y con proyectos bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, siempre uno espera que se acelere un poquito más, ¿no? O sea, que vaya algo más rápido, siempre echas de menos también algún proyecto más importante que realmente eh, no solamente nazca, sino que pues, se perpetúe aquí. Pero bueno, sí es verdad que tampoco ha pasado tanto tiempo. Te estoy hablando de mi visión, son 10 años atrás, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que creo que la evolución es muy importante. Realmente. Oye, dos preguntas más del ecosistema y ahorita vamos a otros temas. Uno, ¿qué tan es, cómo lo digo? ¿Qué tan abierto a extranjeros es? Porque normalmente la mayoría de los hubs de innovación pues vienen consigo lo de traer gente de todos lados, ¿no? O sea, y entonces es chistoso porque es de, pues creamos este hub, no sé, en México para esto y, no, y se llena más de talento extranjero en Estados Unidos, etcétera. Y yo creo que es bueno. Pero te quería Mm. preguntar, como alguien que está desde dentro, ¿es tan diverso como en otros países? ¿Todavía está en esa fase donde es más el talento local? ¿Cómo está? Sí, pues mira, la verdad que yo veo ahí una diferencia muy clara. Verás, si vas a Málaga, donde estás tú en la provincia, en Málaga es verdad que es como muy internacional, ¿vale? Los hubs, hay, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho y hacemos muchísimas cosas conjunto con Impact Hub. Estos tienen casi un coworking, ¿no? Cerca de donde está la estación del AVE, ¿no? Bueno, pues aquello es internacional. O sea, curiosamente, hay mucho latino, mucho argentino, aunque no sé si es que la colonia se ha ido para allá, no es una cosa, pero sí hay bastante talento de fuera. Y también es verdad que hay muchas multinacionales que van trayéndose talento y en muchos de los casos a la hora de retenerlo, pues le dan sitios idóneos también o agradables para trabajar y eso pues pasa mucho en Andalucía. Entonces, no es que sea cerrado, sino que hay en algunas zonas donde eso se da más. Y eso concretamente, ya te digo, se ve mucho en la parte de Málaga. Por el contrario, cuando te vas a cualquier otro sitio, el otro, vamos, para mí el principal hub que hay de innovación y de emprendimiento en Andalucía en número, ¿no? Más allá de las multinacionales, es Sevilla, ¿no? Pues es verdad que allí no es un sitio cerrado, pero no abunda ese talento. O sea, entran a un hub y dicen, mira, pues aquí hay una gente que son, pues no sé, o, eh, o africanos o latinos o tal, ¿no? Suele ser lo más abundante. En ese sitio, en resto de provincias de Andalucía, principalmente ves a gente de ahí, gente autóctona además de la provincia, porque es algo que pase, que yo creo que es una barrera que tenemos que romper, ¿no? Incluso entre provincias, y yo creo que eso es un poco también liderado por la parte pública, ¿no? Se miran de unas a otras, ¿no? O sea, oye, tío, esto es Andalucía o esto es el mundo, ¿no? O sea, vamos a tener hilos de conexión, ¿no? No, no, mira, es que esto si se hace en Málaga yo te apoyo, pero si se hace en Sevilla yo no, vamos a ver, no me lo puedo creer, ¿no? O sea, ¿qué más da, no? Pues eso termina pasando. Entonces sí que eso te termina creando también una cápsula donde se apoya incluso más a gente de dentro que a gente que te vaya saliendo. Yo digo, es un caso más bien en la línea política, pero también es lo que te decía antes. Yo creo que todo lo que es el emprendimiento, todo lo que son las primeras infraestructuras, tienen que estar impulsadas para la parte pública y eso en la parte pública pesa negativamente bajo mi punto de vista, ¿no? Ese mirarse al lado, no, yo soy de esta provincia, lo hago para esta gente. Coño, bueno, si vienes para acá, al final son barreras, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Oye, y la última del ecosistema. Hay varios ecosistemas que están especializados o incluso sobre especializados en ciertas industrias. El ecosistema español, ¿qué industrias son fuertes en él? ¿Está especializado, está sobre especializado, está un poquito más genérico? ¿Cómo es? No. Mira, yo te diría,
lo que yo veo con elementos diferenciales de verdad, ¿vale? O sea, vamos a ver, hay mucho tema de IA. O sea, todo lo que es IA y eso además tira mucho a Andalucía. Entonces, todo eso que también es verdad que yo recuerdo cuando empezábamos a trabajar con temas de ronda de financiación, hacíamos verticales y decíamos, un vertical es Internet. El segundo año no lo hicimos, ¿no? Pues Internet, eso es todo, tío. O sea, entonces, vamos a ver, la IA ya es transversal prácticamente, ¿no? Te coge todo. Pero es verdad que sí que termina habiendo una industria que le trabaja para elaborar todo eso, por ejemplo, en todo lo que es la IA generativa, pues para que te hagas una idea, fíjate, una curiosidad. Hay una zona en Andalucía concretamente, donde cuando hablas con todos los andaluces, dice, bueno, ¿qué provincia es quizás la que ves un poco más atrasada, ¿no? Bueno, pues te hablan de Jaén, en el sentido de que es muy agrícola, muy de olivo, incluso una industria que va cada vez evolucionando a mejor, pero todavía muy artesanal en algunos casos. Bueno, pues tenemos en la Universidad de Jaén, yo creo que será ahora mismo el primer grupo, el centro tecnológico de IA generativa, liderado por un catedrático, Alfonso Ureña, y yo creo que, verás, ahora mismo todo el IBEX 35 están llamando a las puertas de esta gente, porque lo que quieren es introducir esa IA generativa que hemos descubierto a raíz del ChatGPT, ¿no? De hacer tan socializable todo el tema este, ¿no? Pues hemos descubierto que se podían hacer cosas, que se podían hacer dentro de la empresa, pero ¿cómo lo hago yo dentro de mi propia empresa, ¿no? Bueno, pues medio IBEX 35, el IBEX 35 son las 35 empresas de más volumen de capitalización que tenemos en España, ¿no? Están llamando a la puerta de estos grupos de trabajo, concretamente a este, para que le ayude a meter esa IA generativa, a montar el LM que puedan ser adaptables a la propia empresa, ¿no? Y eso lo tenemos aquí. Entonces, eso lo tenemos aquí y en Andalucía. Bueno, pues en conjunto, la IA en España yo creo que va muy evolucionada. La parte bio también es una parte muy destacable y en esa parte, y ya no hablo de España entera, sino también en la parte de Andalucía, Granada tiene un parque tecnológico dedicado a todo el tema de salud, a todo el tema bio, que es bastante potente. Y luego también todo el tema de agri, todo el tema de agri-food es bastante potente. ¿Qué más? Pues en Andalucía lo que hay es una industria también bastante avanzada en temas de emprendimiento y de scale-up más que startup ya, del tema de Tourist Tech. Todo el Tourist Tech, la verdad que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hacer ahora en Sevilla, cuando la próxima edición, vamos a hacer una ronda de financiación y la vamos a hacer en un barco. La vamos a hacer en un barco navegando por el río Guadalquivir y una de las empresas que van a estar es la típica empresa, pues esa que te pones tus gafas en realidad virtual y vas viendo la reconstrucción de Sevilla hace, bueno, pues la época bueno, la época de esplendor mayor, ¿no? Cuando 1550, después del descubrimiento de América, y ya sabes, venían todos los barcos de América a ese archivo de Indias que se tiene en Sevilla, ¿no? Entonces, pues se va reconstruyendo, es una cosa fantástica, ¿no? O sea, no es que te lo vayan contando, es que lo estás viendo, ¿no? Toda esa parte de innovación de turismo es bastante potente, todo el tema de reservas, todo, o sea, eso la verdad que hay una industria bastante potente alrededor de todo eso en España, en Andalucía y en España en general. Perfecto. Oye, y hablando un poquito más de Europa en general, ¿qué posibilidades tienen, por ejemplo, antes de que empezamos a grabar? Tú y yo estábamos hablando un poquito sobre que aquí las distancias son mucho más cortas, pues también hasta el tema de fronteras, pues están mucho más abiertos aquí que en otros continentes. Em, ¿Cómo afecta ahora sí que esa Unión Europea a la interacción y a la expansión de startups hoy por hoy? Bueno, pues para mí afecta y afecta positivamente, ¿vale? Sin ninguna duda. Punto número uno. O sea, el no haber fronteras en ese sentido, la verdad que alisa muchísimo. El poder irte a cualquier sitio y el poder trabajar con la misma moneda te alisa muchísimo. Lo que es la transferencia de conocimiento por medio de la Unión Europea entre universidades, porque quieras que no, mira, estas son las cosas que se ven un poquito desde arriba, ¿no? Pero las grandes transformaciones, luego viene la parte privada, pero las grandes transformaciones te salen una, por mí, por desgracia, de tema del ejército.
y otras de las universidades. Y a partir de ahí empieza a crearse, ¿no? Bien, pues sobre todo en temas de universidades hay muchísima colaboración entre universidades europeas con proyectos conjuntos que además hay fondos precisamente destinados a esa interacción, a esos proyectos conjuntos donde vas metiendo a universidades y tal, pero además donde a la hora de valorar esos proyectos son con universidades de distintos países, lo cual, pues quieras que no, fomenta ese intercambio también pues, de talento, ¿no? Y de ideas y esa interrelación. Para mí es enormemente favorable todo esto y ya digo, es verdad que muchas veces te terminas viendo en mi pueblo, ¿no? Yo estoy aquí metido en mi pueblo, mi provincia, mi región, mi país, pues está un todo ahí que es Europa en ese sentido, que está por encima ya de mi país. Me refiero en cuanto a ámbito geográfico y de talento y de distintas versatilidades que quieras que no te va cubriendo y que ayuda muchísimo, ¿eh? Sin ninguna duda. Perfecto. Oye, Diego, para ir terminando, a todos los invitados del podcast les pedimos sus tres sís y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales, básicamente. ¿Cuáles son los tuyos? Bueno, pues tres síes. A ver, me lo voy pensando. Uno, tiene que ser personas con una capacidad de resiliencia, o sea, esa resistencia a no caer cuando te dicen un no, porque se reciben muchísimos noes y muchísimos palos a lo largo de la trayectoria hasta que empiezas a sacar cabeza. Entonces, para mí, cuando ves a ese tipo de gente que le pega un palo, le pega a otro y ahí sigue, para mí es una característica sí. Otra, tienen que estar formados y formados no, verás, hay una cosa que es la formación universitaria. Eh, Está muy bien la formación universitaria, tienes que tener formación, sea universitaria o no, pero tú tienes que saber de lo que estás hablando y tienes que tener una visión y una formación global de lo que tú estás haciendo. Y tres, tienes que tener la visión de saber rodearte de un magnífico equipo. Eso no siempre pasa. Yo estoy con mi amigo, yo lo hago todo, me pasa mucho con emprendedores que tienen limitaciones. Estuve hace poco con uno mentorizándolo que tenía un proyectazo y además ese proyectazo se iba a México, ¿vale? De donde tú vienes y tenía muy buena cara, pero tenía un problema, no sé en qué habrá terminado. Y era que el emprendedor, que era un tío de una valía tremenda, tenía esa capacidad de resiliencia y, vamos, era un tío muy echado para adelante, con muy buenas ideas, un tío que se había hecho a sí mismo y tal, muy enérgico, pero todo quería que pasara por él. Y estábamos en esa fase de esquilar, pues yo decía, oye, macho, rodéate de gente, fíjate de ellos, te está lo primero y tal, pero esto tienes que delegarlo. O sea, tú no puedes tener la empresa en la cabeza hasta el último detalle como lo tenías cuando eras más pequeñito, ¿no? Bueno, pues esa visión de saber crecer y saber estructurarte para el crecimiento, la tienen que tener, si no mueren. De eso han muerto más de uno. Ya te he dicho tres de sí, casi tres de no. Pues mira, un no es el mal emprendedor, el emprendedor que piensa en pegar el pelotazo. También me he encontrado alguno, ¿no? ¿Tú qué es lo que quieres con esto? ¿No? Yo quiero hacer un pase, hacerlo crecer y dar el pase. No me parece que sea mm, buena manera de empezar a ser emprendedor. Tu objetivo es, oye, tengo mi proyecto, me emociona, me estimula, tiro para adelante y luego Dios dirá, ¿no? Lo mismo pego o no, pero que ese no es mi objetivo. De eso me encuentro de vez en cuando, ¿no? Luego hay gente que es, no sé, quizás segurona. En algún momento hay cosas que le tiran, pero por el camino le entra una oferta de empleo y dejo mi proyecto, ¿no? Incluso a la inversa, me ha pasado con alguno que dice, no, mira, yo estoy trabajando y en mis ratos libres hago este proyecto. Mira, vamos a ver, que además muchas veces te vienen y te piden, oye, necesito financiación, ¿me ayudas? Vamos a ver, lo primero que debe decir una persona que va a meterte pasta, si al final le encaja tu proyecto, es que si él apuesta por ti, tú debes de apostar por ti también, ¿no? Con lo cual, oye, debes estar trabajando full time en tu proyecto y dejándote la piel. Bueno, pues hay muchas veces que no pasa eso, ¿no? O sea, no, yo tengo mi seguridad por otro sitio y ahora, pues eso, a ver si sale este proyecto. Con lo cual, bueno, pues esa apuesta tienen que tenerla. Y luego, pues casi te volvería al sí de antes ponerlo en el no. Un problema que se tiene es, ya te digo, la falta quizás de esa formación, de esa visión global. Cuando yo te hablo de formación, para mí es
conocer las entretelas del negocio y tener una visión global de mercado. También me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado con algún emprendedor que piensa que lo que tiene es fantástico, es estupendo, es maravilloso y nadie ha hecho nada igual. Y dice, bueno, vamos a ver, como lo tuve 20.000 en el mercado. No, no, esto, de hecho, hay muchos de estos que empiezan y dicen, no quiero contárselo a nadie. Vamos a ver, no, es que me lo van a copiar, tío, que seguro que ya hay cosas iguales o mejores o tal, o sea que es muy difícil dar con la tecla magnífica y tal. No, no, aquí tal, y en algún caso, y me ha pasado, mira, me ha pasado hace una semana, la semana pasada, me pasó justamente con un emprendedor, con un tema de, precisamente de IA, bueno, era procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? Que quieras que no, pero es un procesamiento de lenguaje natural sin machine learning. Y estaba convencido de que lo que tenía era magnífico. Estoy hablando hace un año que estaba trabajando con él. Estábamos haciendo algún proyectito y yo le decía, oye, mira mercado. Bueno, pues no miraba mercado. Esta semana pasada le puse vamos, el ChatGPT. Le dije, mira, ponga y lo que tú estás haciendo de manera más natural, mira a ver cómo te lo hace el ChatGPT, que es una cosa súper socializada ya. Y se quedó abrumado, ¿no? Pensaba que tenía el oro y el moro y que no había nadie que hiciera lo que él hacía en el mercado y veía que simplemente una suscripción de 23 euros en ChatGPT prácticamente tenías lo mismo, ¿no? Bueno, pues esa visión global, esa formación, ese conocer el mercado, lo necesitan. Perfecto. Oye, Diego, si alguien quisiera enterarse un poquito más sobre lo que hacen, a lo mejor ir a algunos de sus eventos o ver la posibilidad de levantamiento de capital, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? Pues mira, en redes yo principalmente me manejo en LinkedIn. Mira que vengo de medios de comunicación y fui incluso de los que estuvieron en el proyecto piloto de Twitter. Montábamos alguna cosita con Jack Dorsey y tal, pero realmente donde me muevo es en LinkedIn y ahí es Diego Vargas y ahí me puedes localizar perfectamente. Y luego es verdad que, bueno, con la empresa que hacemos todo el tema de emprendimiento es Hyperion, Hyperion Apps. Entonces, ahí bueno, pues de Vargas, @hyperionapps.com, me pueden localizar, me pueden mandar un mail, lo que sea, y rápidamente. Yo, una de las cosas que me enseñaron, creo que he tenido mucha fortuna en mi vida profesional, y he tenido buenos maestros. Entonces, una de las cosas que me enseñaron es que hay que responder. Entonces, yo suelo responder a todo, no afirmativamente, hay que también saber decir que no. Pero todo el que me contacta es muy raro que yo o bien no coja una llamada de teléfono, no responda a un WhatsApp o no responda a un correo electrónico, ¿no? Entonces es relativamente sencillo contactar y desde luego mi respuesta casi con seguridad la tendrán. Perfecto. Bueno, Diego, pues quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.